Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este espacio que se llama Esto es Mucha Parla, el podcast de la tía y la sobrina, y pues hoy les hemos cumplido, ya tenemos a nuestro invitado, pero antes les queremos pues obviamente contar un poco de cómo nos ha ido con este proceso. Seguimos avanzando, seguimos adorando que ustedes nos vean, nos escuchen y sigan pues obviamente no solo los capítulos completos, sino además esos videos cortos que subimos a nuestras redes sociales, además que tienen muchísimo alcance y que además nos cuentan muchas de sus historias. Queremos además, antes de iniciar, contarles un poco de por qué esto es mucha parla o por qué no tenemos conversaciones de otros temas distintos en este espacio, en este sofá. Y yo quiero contarles algo, y es que en un mundo donde las conversaciones sobre temas profesionales, sobre temas de pronto un poco más serios, sobre temas políticos, ocupan espacios muy importantes en el mundo, yo creo que hablar de las emociones es urgente, porque nos enseñaron que los temas importantes son sobre las decisiones, sobre la geografía, sobre la política, sobre la psicología no, porque serían esos temas, pero sobre, la arquitectura, los edificios, sobre la ingeniería, sobre otros temas y profesiones. Y yo creo que desde esto es mucha parla, estamos convencidos de que las conversaciones sobre lo que sentimos, sobre lo que tenemos adentro, sobre eso de lo que no hablamos o no nos enseñaron a hablar en nuestra casa, es lo que le da origen a este espacio. Por eso esto es mucha parla, toca estos temas que quizás en otros espacios pues no lo hacen, además con la cercanía y desde la vivencia que tenemos cada una de nosotras. Sin más preámbulos, bienvenidos a este espacio. Majo, ¿cómo vamos con las redes sociales? Saben que siempre nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, Esto es Mucha Parla, y en TikTok, Esto es Mucha Parla _. A la tía y a mí nos pueden encontrar como @Zulma_Juliet y la Majo Rincón. Allá nos pueden escribir, nos pueden comentar sus historias, siempre estamos leyéndoles sus historias, entonces sigan Ay, te queremos, don Chucho. Sigan escribiéndonos, que nosotros les demos todas sus historias y esperamos que pronto esto es mucha parla también sea ahora como a las historias de ustedes, que es como lo más importante. Majo se está anticipando, y es que vienen noticias importantes. Esto es mucha parla, va a tener no una transformación, porque este espacio va a seguir siendo lo mismo, pero sí vamos a tener un nuevo espacio donde los invitados cobrarán otra importancia. Entonces les estaremos contando, yo creo que en el próximo, prontamente les estaremos contando de qué se trata. Y sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestro invitado del programa de hoy. Pues empecemos por decir que es mi psicólogo. logramos convencerlo. Él es Alejandro Avellaneda, pero antes de iniciar, cuéntanos un poco de ti. Pues nada, tú lo has dicho, soy psicólogo. Y en realidad hoy vamos a hablar un poco sobre historias y experiencias relacionadas a temas emocionales. Vamos a profundizar en tecnología, técnicas, enfoques, qué hacer, cómo hacer, no, sino más como las transiciones van dando esa vivencia y cómo las personas se adaptan con lo que tienen, que es un poco lo que han venido mostrando dentro de su espacio. Entonces, no siendo más, iniciemos. Soy materia disponible. Bueno, entonces iniciemos con este espacio. No, Majo va a presentar el tema del día de hoy, porque yo no soy capaz. Ay, no, es que a mí se me arruga un poquito el corazón. No. Majo, hágale, a ver, pues. Tú puedes. Bueno, el tema del día de hoy es cuándo es momento de irse, y creo que es un tema muy polémico y también en nuestras redes sociales se ha visto mucho, porque es un tema muy complicado para todos en general. Entonces, hoy vamos a estar hablando de esto. Aquí llorando. No, esta vez no voy a llorar, yo puedo. Lo prometo. Pero yo creo que antes de empezar y dar la entrada a Alejandro, yo quiero empezar y a poner ahí una puntadita, y es momento de irse cuando ya uno ve que el otro no hace nada por uno, o eso ya debe haber pasado antes y ya dejamos que el tema avanzara hacia el final. Creo que yo iniciaría es cuando se fueron ustedes en sus experiencias y de que se dieron cuenta para tomar la decisión. Ya empieza. Eso dolió. Yo, en lo profundo. Voy a tratar de decirlo sin llorar, literal.
Pero no hablemos de mi matrimonio, para que me duela, para que eso soy yo, ya no me duele. Ya lo veremos. Eso ya no importa. Es que ya lo veremos. Entonces, yo creo que ya fue un momento en el que me perdí a mí. Okay. Entonces dejé de ver a la mujer profesional, dejé de ver a la mujer que tenía sueños, dejé de ver a la Zulma que educó una docente y que sabía para dónde iba, dejé de verme empoderada, pero además empecé a verme en el espejo difusa. Y difusa Okay. digo, mi autoestima era un tema en el que, y creo que tú lo sabes, después verme de cuerpo completo en mi proceso psicológico a un espejo fue un reto muy grande y fue el primer reto. Pero si hablamos de mi última experiencia sideral o de tercer tipo, yo creo que yo me di cuenta que yo sostenía todo. Okay. Entonces creo que cuando yo solté la pita y la pita se fue, sí, ya dejé de insistir, porque además yo soy muy terca, yo soy una persona muy convencida de las cosas, yo soy una persona de las que, bueno, hagámosle, si no salió por acá, hagámosle por el B, por el C, por el D, por el E, F, y sí, yo soy alguien como que trata de insistir mucho en que si tengo un presentimiento de que sí esta persona llegó, es porque realmente algo, y soy alguien que se sostiene mucho en el tiempo, en esperemos y quizás es de esta forma, pero pues nada, creo que solté y se fue. Ok, o sea, según lo que entiendo, va un poco más relacionado con los valores, cuando dejas de ver los valores propios y dejan de importar, porque ahí te dejas de ver. Pero entonces, ¿cómo te diste cuenta que ya no te estabas viendo? Cuando dejé de tener sueños Ok. y cuando sentí que era un mueble en la casa, que creo que lo que yo sentía, lo que yo quería y mis prioridades dejaron de importar. Entonces creo que en ese punto fue cuando yo me sentí como alguien que quizás ya no disfrutaba el tema de la sexualidad porque finalmente se convirtió en la compañera de, entonces finalmente se volvió como un tema como de obligación, o sea, tenemos un vínculo, yo finalmente tendría que, porque esto es como cultural, social, Ok. finalmente, pero yo dejo de sentir a la persona que está, entonces me vuelvo la mamá, me vuelvo pues no sé, la compañera de, sí, y nunca, yo creo que de las cosas que más me impactó fue mi primera psicóloga, yo soy un coach femenino, ella me dijo que le gusta a Zulma. Yo tardé 20 minutos en responder porque decía, no, es que cuando mis hijos, o sea, respondí un montón de cosas y ya ¿qué le gusta? O sea, listo, la mamá a Zulma, ¿qué le gusta a Zulma? Ok. Cuando entendí eso, creo que ahí fue ya el punto de no retorno, porque además, creo que ahorita lo decíamos antes y es cuando entonces ya no hay que devolverse, porque yo creo que bueno, uno se va, pero uno tiene las ganas de devolverse todo el tiempo. Ok, pero si te das cuenta, bueno, me hablas de dos partes y dos historias, tu matrimonio y una última experiencia. Dentro del matrimonio dices cuando pierdo mis sueños, pero en la segunda experiencia me hablas un poquito contrario a eso. Me dices, comienzo a soñar por el otro. ¿Por qué te fuiste entonces? Porque me di cuenta que al otro, o sea, creo que estoy hablando de una pita, ¿no? Sí. Y creo que llegó un punto en el que mi nivel de conciencia llegó a, yo la estoy sosteniendo. O sea, Okay. esto se mueve, o sea, la soga se mueve porque Zulma la mueve. Si Zulma la hace hacia allá, la soga se mueve hacia allá. Si yo la dejo quieta, la soga se queda quieta. Okay. Y cuando dije, si la suelto, veamos qué pasa. Pues sí, o sea, ¿sí me entiendes? Porque finalmente cuando uno ve, y yo digo, sí, en el otro lado fue como, bueno, me dejé ver, acá yo, sí, pero pues ya llegó un punto en el que yo tampoco puedo hacerlo todo, porque me había convertido, o sea, era Zulma salvando el mundo, era Zulma haciendo una relación, era construyendo además un vínculo en un casi algo, casi nada, pero aunque había actos, acciones por parte de la otra persona, no había el mismo nivel de compromiso en sostener el vínculo.
¿sí? En hacer algo para que el vínculo creciera o para que el vínculo fuera todo lo contrario. Entonces, espérame, no sé, no lo tengo definido, yo tengo que pensar, yo tengo que solucionar, todavía no lo tengo claro. Y pues la verdad yo ya me había puesto un tiempo límite, Okay. que a mi sobrina le parece sorprendente, pero pues es que yo ya estoy madura, pues yo en 3 meses tampoco voy a solucionar la vida. Yo puse un tiempo límite de 1 año, pasó 1 año y 1 mes, creo que me excedí, di la gabelita de 1 mes, pero creo que mi esperanza se fue apagando cuando empecé yo a dejar de hacer cosas y el vínculo se fue perdiendo, porque me di cuenta que quien tomaba la iniciativa, quien sostenía, quien estaba preguntando, venga, ¿y acá sí va a pasar? ¿Si vamos a hacer? Si no, bueno, ya, o sea, como que esto se movilice, era solo yo. Ok, pero entonces ahí vamos un poco al hecho de que me dices, comienzo a soñar y cuando dejo de soñar es mi tiempo de irme con tu matrimonio. Pero después llegas y me mencionas un poco el hecho de nunca tuve nada, pero al igual no decidí irme. ¿Qué compromiso tenías ahí para que te quedaras? No sé qué vi. No sé, o sea, es que creo que hemos hablado de creer en el otro. Sí. Es que yo siento que tenerle fe. Finalmente yo decidí creer en alguien que me dijo como, bueno, aún no estoy listo para el vínculo, pero construyámoslo paso a paso. Y a mí me pareció bien, que además creo que era algo de lo que yo nunca me había dado la oportunidad, ¿sí? Además que, creo que tengo que decirlo, pues acá fue madre, ya todo el mundo lo sabe. Yo tengo mi primer novio del colegio, el papá de mis hijos, y paré de contar. O sea, yo no he tenido relaciones formales más allá de la mirada de mamá, una mirada que juzga. Más allá de eso, y finalmente creo que nunca me ha dado esa oportunidad de construir algo, de que fuera como en base o teniendo como la base una amistad. Y creo que el proceso me merecía, ¿sí? O sea, me merecía el compromiso, me merecía darme la oportunidad, pero siento que además di en exceso y recibí menos de lo que yo siempre di. O no sé si mis expectativas fueron demasiado altas o finalmente quizás no era el momento de la persona, no era yo y nunca pudo decírmelo. O sea, son muchas cosas que confluyen, pero yo creo que en esencia yo me voy al punto de que cuando yo suelto, la persona se va. O sea, no hay el mínimo esfuerzo de Zulma, hablemoslo. Zulma, ven, pero no, en cambio siempre yo era la que buscaba, la que solucionaba, la que tenía la fórmula, la que venga, entonces por este lado, ven, veámonos. Entonces cuando yo no decía que nos viéramos, no nos veíamos. Entonces creo que ya llegó un punto en el que yo tenía que aterrizar. Pero ahí me iría un poco más a la pregunta que te hace tu primer psicóloga, y es, ¿cree en ti? En donde, o cuál sería el límite de creer en ti por creer en la otra persona, porque me estás diciendo me quedé por creer en él, pero entonces ¿hasta cuándo dejaste de creer en ti? ¿Cuál era el límite? Porque si te das cuenta, por verlo a él te dejaste de ver a ti. Qué profundo. Te andan tirando Literal. faltas. Pero pues es que, y creo que ahí es donde yo no estoy haciendo las cosas bien, porque tampoco puedo dejar la responsabilidad completa en el otro. Y es decir, pues obvio, si yo sí soy consciente de que yo me pierdo, de que yo me entrego tanto que me olvido de que yo también soy una persona importante. Entonces pienso que al otro hay que llenarlo de cosas, y hay que querer, hay que no sé qué, y hay que apoyar en las buenas, o sea, yo soy la mujer parada en la raya, o sea, yo estoy para las buenas, para las malas, para las duras, para los sueños, para esto, ve, hágale tal, y yo soy de solucionar, yo soy una vieja que le resuelve, ¿sí? Y tanto le resuelve que yo, veámonos tal día, hagamos tal cosa, hagamos tal plan. Entonces me olvidó que la otra parte tenía que hacer su parte. Okay. Entonces cuando le tocó hacer su parte, pues solo hubo evasivas y pues... Pero entonces ahí sería un poco visible el límite que me preguntas de cuándo irme. Pero si te das cuenta, dentro de esos límites que ya comenzamos a ver, que son los valores, que son las creencias, que es autoverme, autoconocerme, también llegamos al hecho de cuál sería la forma sana de dejarle esa responsabilidad al vínculo que estoy formando, para que no comencemos a ver como estas red flags que me estás mencionando, que son notificaciones de salida. Es que ya se puede ir del vínculo.
Entonces, ¿cómo le podrías dar la responsabilidad también al vínculo para que se construya? Porque si te das cuenta es algo que tú querías, pero estabas tomando la rienda sola. Pues yo creo que también, o sea, y creo que voy a un punto muy importante, creo que ahí Majo y yo compartimos mucho de esa historia y es, yo no sé recibir, Ok, yo solo sé dar. Entonces, mi concepto del amor es dar, hacer todo por el otro, acompañar, ser incondicional, ser compañera, ser, o sea, finalmente yo me convierto en una persona que quiere apoyar, que quiere aportar. Ay, está sin trabajo, hagamos esto, movámonos acá, ven, que la hoja de vida, ven. O sea, yo lo que te digo, literal, la que resuelve. Pero no sé recibir. Y en ese sentido, en el momento en el que yo empiezo a dar pasos hacia atrás, no recibo nada. ok. Ahí incluyes un poco a tu sobrina, entonces me gusta conocer la posición de las dos personas. Está callada, Yo hoy está intimidada la muchacha. Cuéntame tú también cómo es el La hecho de experiencia. cuál sería la notificación entre, listo, le estoy dando la responsabilidad también al vínculo para no llegar a irme, porque es algo en lo que quiero estar. Pero entonces, ¿hasta cuándo eso cegaría tu necesidad y tu decisión de estar ahí? ¿Y cuál sería el límite de esa decisión? Yo me la ponen muy dura. Hágale pues. Ay, no, es que yo soy muy masoquista conmigo. Ok, O sea, hasta que no estoy vuelta mierda, no me voy. Yo puedo, yo aguanto. Entonces, muchas veces yo he hecho que sin importar que, o sea, la otra persona ya no esté en el vínculo, yo digo, no, yo aguanto por los dos, yo puedo. Entonces, digamos que ya uno llega a un punto en donde irme para mí es como ese terapia de choque. O sea, llegar a un punto de una decepción donde digo, no, ya. No hay retorno. Exacto. Ya llegaste a este punto donde me decepcionaste, estabas en tal nivel y me decepcionaste tanto que ya me puedo ir tranquila. ok, o sea, aguantas por miedo, Sí. pero el miedo no sería autodestructivo. Entonces, ¿cuál sería esa notificación de irse para que no haya tanto sufrimiento Ay. dentro de la decisión? No meterse en ningún vínculo. Eso. Responder con miedo, ok. Creo que sería, y ahorita lo estoy trabajando mucho, es como ese tema del amor propio y esa seguridad. Porque siento que mi miedo es más como el creerme no ser capaz de hacer las cosas yo sola. Y al principio, pues, eso fue demasiado duro. Pero ya después cuando las empecé a hacer, y yo decía, no, yo puedo con todo sola, no necesito de nadie. Pero siento que en ese momento, Se le salen letreros. total, siento que en ese momento sí fue duro porque venía de una etapa en donde siempre he tenido como mi chaleco de balas con todo el mundo. Entonces siempre era el tema de que, y en un podcast anterior lo hablaba y decía, pues a mí no me importaba si las personas se iban, se quedaban, o sea, yo era muy vale verga de ese lado y mi mamá lo decía mucho. Y es como que la primera relación donde realmente sí le meto mucho corazón, mucho tema y estoy ahí, entonces realmente es como la primera vez que siento ese miedo de no voy a poder después. Okay. Entonces por eso siento que a la vez me costó tanto irme. Ok, pero ese miedo se convirtió en una notificación, como le decía a tu tía, de me tengo que ir, o ese miedo lo vieron las otras personas y te lo tuvieron que decir como, hey, marica, ya. Como a mí. No, creo que las otras personas. Ok. Y se lo decía una amiga, o sea, si esa persona no... La ceguera es espiritual y familiar. Si esa persona no hubiera tomado la decisión, yo me hubiera quedado ahí. Así me doliera, así me costara todo de mí. Ok, o sea, migajeaste hasta que Duro. no había pan. Sí, duro. Las amigas es una paloma, ahora esta vieja. Ok. Literal. Yo quiero tocar un punto y es algo que tú dijiste, Majo. Y es ese tema de hasta qué punto ese yo puedo sola, o sea, esa super mujer. Y yo lo cuestiono mucho, ¿no? Yo lo cuestiono mucho, ese tema, ese concepto de la Mujer Maravilla. Yo casualmente el año pasado me disfracé en octubre de Mujer Maravilla y después yo publiqué un post y llamado yo, la Mujer Maravilla. O sea, ¿te disfrazaste? Sí. Ya sabemos. de que te No, disfrazaste. pero para la fiesta de la oficina que fue Sí. recharra, niños, todo, y yo.
Casi me toca con romper la mensajes piñata. indirectos ahí. No, pero al punto que voy es el tema de la sociedad nos está llevando al punto de que, mujer, tú no necesitas nada, tú eres súper poderosa, tú todo lo puedes sola. Y yo tuve una conversación estos días con una prima mía y ella me decía, Azul, no, o sea, finalmente creo que ahí es donde está el error. Claro, tampoco es que dependemos, necesitamos, pues la necesitada, pero realmente el otro es un complemento. Entonces tú no puedes estar, no, yo acá súper, no, entonces tú ven y hazte ahí porque yo todo lo puedo, que era un poco lo que yo te estaba diciendo, yo lo soluciono, yo te invito, yo propongo, yo propicio, yo te tengo el plan A, B, C, D, E, F y además trato de tener solución para todos los peros que tú me pongas, porque finalmente eso somos las mujeres que resolvemos. Y yo creo que hay un quick muy importante y es hasta qué punto sí, hasta qué punto no, porque finalmente entonces llega la sociedad donde, venga, uno también se cansa. O sea, yo como mamá, hay días que digo, uff. Sí, o sea, literal, hay momentos donde yo digo, quiero estar solita. Y, sí, no me toquen, no me miren, no, sí, literal, o sea, yo tengo momentos donde estoy tan sobrellevada, sobrepasada, que no quiero ni siquiera que me rocen. O sea, yo quiero llegar a mi cuarto, prender mi televisión y nada más. Entonces, creo que ese tema de la vieja que no se cansa, la vieja que todo lo puede, la vieja que todo lo soluciona, creo que nos está llevando a un punto de no retorno. Ok, pero ahí también entra una habilidad y es cuándo pedir ayuda, porque si te das cuenta somos seres sociales, me estás hablando de la sociedad y dentro de esa misma sociedad también es válido pedir ayuda, porque si lo veo más desde lo que me dices como el hecho de la construcción que se está dando de esa mujer empoderada que tiene capacidades, que es supremamente válido, pero a la final tanto los hombres como las mujeres necesitamos pedir ayuda y es sumamente humano, porque de eso se trata, saberse medir dentro de la situación. Pero ahí vuelvo, creo que al mismo punto y volvemos al mismo punto y es, güey, pucha, a uno le cuesta tanto recibir, pero cara, o sea, si tú hoy me preguntaras, ¿qué debería recibir Zulma? ¿Qué se merece Zulma? Me noqueas. Ok. Pero no queda porque yo diría como, no sé, pues yo lo puedo, yo lo solo, o sea, ¿sí me entiendes? Yo me abocaría a qué tanto y finalmente, bueno, cuando pasan cosas, cuando tiembla el mundo, cuando tiembla tu familia, cuando pasan cosas, en las noches tú tienes que decirle, pucha, pues es duro, pero tienes que poder. Okay. Y ese tienes que poder es mierda. Y yo se lo decía hace poco a alguien, o sea, estoy en días donde literal necesito un abrazo, nada más, o sea, nada más, yo lo soluciono todo, yo voy, yo hago, yo quito, yo pongo, pero un abrazo, o sea, con eso sería más que suficiente. Pero si te das cuenta que si sabes evaluar qué necesidad tienes y qué podrías pedir, entonces cuando es bueno alzar la voz, ya que trabajas en el medio de las comunicaciones. Vamos, Zulmita, porque ya evaluaste lo que necesitas dentro de esa compañía, dentro de esa ayuda, y es un abrazo. Entonces, ¿a quienes tengo disponibles para ese abrazo? Y cómo ese abrazo me acompañaría dentro de lo que necesito, que sería también respondiendo a la pregunta inicial de ¿hasta cuándo voy? Y es, si mi pareja no está ahí disponible para darme un abrazo, ¿por qué sigo? Bueno, respóndeme tú, ya que la viste, como esa la quiero responder. No, Majo la pido porque yo no sé qué pasa. No, porque no la hablas tú, tío. No, María, hágale pues. Hágale. Yo ya lloré usted. Ay, no sé. Es que yo sigo en mi pie. Soy creyente, le tengo fe a la gente hasta el último minuto. Pero si le tienes fe a la gente, entonces ¿qué tan demandante y tan pesado tiene que ser esa fe? Porque si te das cuenta, tu tía ya habló de la necesidad de ayuda por medio de un abrazo, como dale, todo bien, yo resuelvo, pero si me acompañan, que a la final es el mensaje que está diciendo. Necesito sentir ese espacio de apoyarme, eso es un apoyo. ¿Tú qué necesitarías para decir esto lo puedo hacer para tomar la decisión de irme? No sé. ¿Cómo la tomaste? Yo no sé. ¿La tomaron? Sí, tía, sí, ya lo había dicho que sí. Es que no quiero llorar, entonces así reímos.
Uf. Yo no sé nada. Porque estoy sentado con dos mujeres que se ponen altas expectativas y quieren resolver todo, lo cual me hace llevar a que son perfeccionistas y no está mal. Es parte de lo que aprendieron para llegar a decir, tengo habilidades y por eso estoy aquí. Pero si se dan cuenta también va pesando, es como ir llenando esas copitas emocionales. ¿Por qué? Porque es que a la final se hacen cargo de ellas solas. Y lo que les venía diciendo, estamos en un mundo social. ¿Por qué no pedirle a alguien ayuda para desocupar esa copa? Porque cuando depositamos la confianza, que es un poco de lo que yo vengo de haber estado con una persona con la cual la vida me obliga a estar sola como mamá, a criar sola, a tomar decisiones sola, a sentirme sola, a nunca sentir el cariño de alguien de corazón, ¿sí? Y yo un poco, creo que sí, casi siempre lo he dicho, a mí me cuesta mucho, o yo podría contar, no sé si esta última vez sí o no, todavía tengo todo muy difuso en la cabeza, todavía no logro como decantar bien el tema y no quiero pues cerrar nada o dar por sentado nada, pero pues yo siempre he dicho, pues nunca he tenido nadie que me quiere, yo nunca he sentido que me quieran, ¿sí? Pero qué difícil porque además uno espera y se abre al otro y finalmente no recibe eso, entonces uno tiene que recoger sus cosas, volverse la supermujer, ponerse la capa, la que a ti no te duele, la que uno está roto, pero tiene que levantarse a trabajar, o sea, qué difícil es eso, pero además tomar la decisión de irse cuando uno se quiere quedar, cuando el corazón de uno todavía está ahí y no se quiere ir. Creo que es de las cosas más difíciles porque además de esas personas tan perfeccionistas, las que todo lo resuelven, todo lo pueden, las que se cargan el problema de 5 más, las que quieren darle su contribución al mundo las 24/7, uno se quiere quedar, me quiere acurrucar y hacer chiquitico, venga, oiga, haga algo, pero pues el otro tampoco le nace, entonces es un tema muy difícil. Pero es que a la final, si se dan cuenta también, según lo que me han dicho, termina siendo algo importante y es esos vínculos. Por ejemplo, el último vínculo que fue tan difícil soltar, sí me daba cosas, tal vez no me daba lo que necesito, pero lo que me daba me hacía sentir algo. Entonces termina siendo algo que pues, desde psicología llamamos refuerzo, y como esos refuerzos hacen que genere un apego, y como ese apego termina volviéndose una necesidad a la final para los vínculos. Entonces, teniendo en cuenta que ya se vuelve una necesidad, la pregunta para saber cuándo irme es ¿qué quiero dentro de mis vínculos? Porque si dentro de mis vínculos quiero algo sano, porque me tengo que cargar todo yo. Sí, yo no lo hubiéramos invitado. Fue mala idea, tía, por Dios. No, fue buena idea porque tenemos que, o sea, además mucha gente no habla de esto, porque además si tú le dices a una amiga, no sé si irme, no, váyase ese marica, usted para qué aguantó, usted está hecha para cosas mejores, y uno dice, pero quiero que eso mejor sea él, o sea, ¿cómo se lo hago entender? Además, no sé, o sea, es difícil soltar un vínculo cuando uno lleva tanto, o sea, como te dijera yo, o sea, yo estoy hablando, bueno, no sé qué, tu matrimonio donde estuve casi sola, me separo, 6 años casi sola, y abrir la puerta y uno como marica, pero... Además, teniendo la dificultad de salir de un vínculo como es un matrimonio, teniendo en cuenta que en Colombia muchas de las tradiciones como el matrimonio son compromisos para siempre. Y cuando hay hijos además, porque uno deja de verse con valor, o sea, literal, y creo que lo he dicho en muchas ocasiones, yo pues soy alguien que necesita hablar de lo que pasó, de lo que me dijeron y de mis emociones, creo que sanar, hablar sana. Okay. Entonces, más cuando a ti te dijeron como, venga vieja, ¿usted con hijos? ¿Usted para qué sirve? Entonces creo que yo sí me creí el cuento, entonces abro la puerta y literalmente si yo no muevo, la otra persona no mueve un dedo por mí, entonces creo que ahí es como, venga, entonces sí sería verdad esto que me había dicho Pepito Pérez, y entonces ya entra un tema de, bueno, entonces me quedo acá y no quiero ningún vínculo más. Ok,
Igual que tu sobrina, pa'l miedo. Ahora entiendo por qué estoy sentado. Es de con las familia, es de familia. dos. Que, o sea, en la familia miedo lidera. Ok, entonces vamos un poco a las creencias, que ahí entramos en un tema importante, porque muchas veces reestructurar esas creencias es uno de los motivantes de darle lapsus y alargue a esta situación. Entonces, por ejemplo, tú me decías, bueno, estuve casada, tuve hijos, ahí entran como los comentarios de, uy vieja, te vas a ir, uy vieja, y tus hijos, ¿sabes? Entonces, ¿cómo llegar a romper esas creencias? Porque a la final son creencias que van pesando, y si las rompes generan culpa. Ah, entonces sí, os dejo el matrimonio. Y esa culpa Y pesa esa un culpa montón, pesa, ¿no? que ayuda a también alargar la decisión. Pero eso teniendo en cuenta la experiencia de tu tía y en tu caso, ¿qué creencias tuviste que romper? Que los hombres perfectos no son tan perfectos. Yo, soplándole la respuesta. Yo que los nobles realmente son villanos, ¿no? No, yo creo que es lo que siempre y viene de familia, el como poder con todo y guardarse las cosas. Siento que cargué con responsabilidades que no tenía que haber cargado. Intenté salvar a gente y mientras salvaba a los demás, pues yo me estaba perdiendo. ¿Y cómo te salvaste de ti? A las malas. Porque es que si te das cuenta, ahí ya los pensamientos se convierten en otro factor importante. Y es como mi cuerpo ya se quiere ir, ya me pesa la espalda de cargar a este hombre, a esta mujer. Pero entonces, ¿cómo te salvas de ti de esos pensamientos? ¿Qué hacías? Yo, ¿por qué así? ¿Por qué me tira tan duro? Hágale, majo, usted puede. Usted puede. Es que bueno, para llegar a ese punto yo creo que uno llega... Uy, es que llega un punto que uno dice, ya me cansé. O sea, me decepcioné y me cansé. Y es cuando uno empieza como a cambiar ese chip. Porque yo siento que muchas veces al ver las cosas con ojos de amor uno no ve muchas cosas. Y cuando uno cae en cuenta de las cosas, uno empieza como a ver factores que uno dice, hey, esto nunca lo había visto bien. O sea, ¿por qué acepté eso? O porque extendí tanto mis límites, que una vez hablamos de eso en otro capítulo. Porque extendí tanto mis límites. O tal trato nunca lo vi realmente mal porque estaba enamorada. Y entonces empezar a ver como esos factores y decir, esto no es lo que yo realmente quiero en una relación. Entonces sí, o sea, agradezco el vínculo y todo eso, pero digo, no es con la persona que realmente quiero estar toda mi vida. Paradójicamente no es como cuando estás con burnout en un trabajo y ya terminas siendo por compromiso que sigues estando ahí, que sigues asistiendo, que sigues cuidando, que sigues cumpliendo. Pero entonces teniendo en cuenta como las dos paralelas, si fuese un trabajo, porque es más fácil tomar la decisión, porque al final un trabajo termina siendo una necesidad económica. ¿Cuál sería la necesidad de una pareja? ¿Y cuál sería la creencia que nos construye una pareja como necesidad? El no estar solos. Yo creo que ahí hay Ok. un punto, y creo que lo hemos trabajado un montón, ¿no? Y es que yo le peleo mucho a la mía, ¿no? Y es, entre más yo digo, no quiero estar sola, no quiero estar sola, había más sola. Y creo que, y yo ahorita, digamos, he analizado mucho, o sea, finalmente yo me busqué a alguien que no estaba disponible emocionalmente, quizás todavía, estaba en un proceso, porque eso también salvaguardaba, o sea, aunque yo tenía a alguien ahí, salvaba también o preservaba el, yo no me vuelvo a entregar a nadie, o sea, yo no le vuelvo a entregar el corazón, yo no me vuelvo a enamorar, yo no vuelvo a sufrir, yo no, creo que hay una dicotomía compleja, ¿sí? Porque Ok. quiero pero no quiero, pero creo que entonces busco a alguien que sé que me pone en la raya porque entonces eso me mantiene a salvo. Pero adicional a eso yo creo que la creencia es que aunque a nosotros nos dijeron que somos súper poderosas, una mujer siempre necesita a alguien al lado, Ok. creería yo, culturalmente. Por eso el miedo a la soledad, por eso yo no puedo estar sola, por eso no me quiero quedar sola y demás. Y adicional a eso yo creo que, y quiero tocar un punto y es, mmm,
¿será que yo me merezco lo mínimo? ¿Me merezco más que lo mínimo? ¿Me merezco un vínculo donde yo haga, que era un poco lo que tú me cuestionabas, donde yo haga todo? ¿O de verdad me merezco a alguien que esté dispuesto a luchar por mí y a decidirse por mí? Porque yo creo que ese es el principio básico. Cuando tú estás con un caso y algo, tú estás esperando a alguien que no se ha querido, no se ha podido decidir por ti, y yo creo que es de las cosas que son más difíciles de dejar. Y también evaluar qué necesidades tienes dentro de tus valores como pareja. Porque si un valor, por ejemplo, para una persona es familia, porque están con una persona que no quiere tener hijos, por ejemplo. Entonces, ¿qué los forza a llegar ahí? ¿Por qué sonreíste? Cuéntanos de ti. Háblame de ti. Yo no. Cuéntame de tu vida. Ay, ella se no hace sé, chiquita yo detrás de la tía. Hágale, majo. Es que bueno, no sé. A mí me pasó un poquito más, fue como en el camino. O sea, yo soy de las personas que, como le decía a la tía, yo pongo tiempos porque entre menor tiempo tenga encariñada con una persona, pues Sí, más me mencionó fácil. que era la asesora de tiempos, Sí, la asesora de tía, eso fue mucho, pero pues... de límites en Pues tiempos, ok. sí, es que entre más uno se encariñe, pues es más complicado. Sí, duele más. Exacto. Entonces, digamos que ya en ese momento, pues, habían una que otra cosa que yo sentía que no iban con lo que yo realmente quería, o no eran mi estilo, pero realmente era ese miedo como de dejar esa relación, de querer en serio sacar adelante ese vínculo que me impedía como salir realmente. Yo decía, no puedo, yo aguanto, yo transformo mis formas como me gusta sentirme más, yo transformo tal cosa y me adapto literalmente a esa persona. Okay. Y creo que fue uno también de los errores, o sea, como empezar a adaptarme a todo. Si a él le gusta eso, listo, yo me adapto a esa persona, pero si a mí me gusta algo y a él no le gusta, pero igual, yo me adapto a esa persona. Él realmente en ciertas cosas nunca se adaptó a mí. Yo siempre era la que me adaptaba en muchísimas cosas. Y siento que también ahí fue el fallo, porque yo digo, si a mí me gusta esto, yo sé que en otra parte otra persona sí le gustará hacerlo simplemente porque a mí me gusta. Ok, pero cuando hay cambios tan drásticos, ¿no hay mutaciones en el vínculo? Si te das cuenta, a la final de tanto cambiar, termina rompiéndose y perdiéndose el vínculo del cual quieres estar. Y yo Me di cuenta hasta ahora. me di cuenta al final, ya pa' qué. Todavía me estoy dando cuenta. Deme tiempo. Aún recapacito todo. No ha llegado. Déjeme pensarlo. Ok, listo. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, ¿cuáles serían para ustedes? Porque a la final siento que crear un manual termina siendo complejo. Todos los seres humanos tenemos creencias, tenemos valores, tenemos normas, tenemos criterios diferentes. ¿Cuáles serían para ustedes como esos límites que nos dirían como, hey, ya no más, ya, suficiente? Piensa usted. Ay, pero me manda. Sí. No, yo creo que el primero y el más importante de ahora en adelante es como el no dejar perder mis cosas, tanto pues digamos como mi vida y eso, por centrarme en una persona. O sea, no centrar mi vida en una persona, sino que, o sea, esa persona y yo pues podamos convivir y como fusionar nuestras cosas para bien. No que mi vida se vuelva alrededor de esa persona, construya y pues yo no construya nada. Ok, que de cierta manera es tener objetivos individuales y también dentro de pareja. Exacto. Ok, ¿cuál sería más de esos límites que tú dices como, uy, ya es hora de hacer maletas? Porque el segundo no lo dice mi tía. No, porque son los tuyos. hija. Ay, el segundo. Algún día la tía no va a estar. Pero va a estás, tocar en este sola momento, en el en este mundo. momento estás, tía. Pero tienes que estar Auxilio. preparada. Al igual siempre terminamos estando de una forma no permeable en lo que vivimos con las personas y en lo que dejamos. experimentamos. Tu huella. Mi huella es tía. imborrable. Tiene que repetir. Entonces probablemente la joven cuando tenga nuestra edad se va a acordar del hecho de que la tía le decía algo. Así que si puedes ayudarla. Dilo. Yo creo que cuando... Es que
era muy difuso, porque uno veía a un ser humano muy bueno, sí, o sea, uno decía, pucha, eso bueno, pues finalmente eso bueno no dan tanto. Pero yo creo que en este punto, y creo que eso es algo que nos une mucho, es el exceso de dar. O sea, carajo, no sé cómo, no sé cómo lo vamos a hacer. Pero yo creo que es importante entender que así como nosotros queremos, damos, estamos, tratamos de solucionar y nos entregamos, y realmente si nosotros queremos un vínculo, realmente nos convencemos de ese vínculo y de hacer cosas para que ese vínculo se dé o perdure en el tiempo. Yo creo que es importante entender que nosotros merecemos de vuelta exactamente lo mismo. Y yo creo que ese es el momento de empacar maletas. O sea, lo que yo te decía, o sea, si yo solté la pita y al otro le tocaba hacer lo mínimo con la pita, si la pita se fue ya, nada, pues uno empaca. Pero hasta cuando ese merecer lo mismo no se convierte en una exigencia para la otra persona, que sería la misma adaptación que tu sobrina decía. Porque es que si te das cuenta, no todo termina siendo 50-50. No, y eso creo que ya lo habíamos hablado, nosotros hemos dicho que en algunas oportunidades uno tiene que dar más que el otro, pero pues llega también un punto donde el otro es como pues, ¿sí me entiendes? O sea, finalmente se acostumbra que siempre no, o sea, doy el 20, entonces no, pero yo siempre le digo que sí a tus planes. Parce, pero tú nunca propicias nada. Sí, o sea, nosotros nos vemos solo si yo digo que nos veamos. El 20% de las veces lo propicias tú, o nunca, o a ti te dan iniciativas, o cuando tomas, o sí, diferente, sí, en otros, pues nunca planeas el plan, nunca dices como ven, este día vamos a ir, porque este día no vamos a tal lado, hagamos esto, o sea, finalmente creo que se trata es como de ese tipo de entregas, ese tipo de iniciativas. Y creo que ese recibir es al menos tener claro que la otra persona nos quiere, o sea, de sus formas, porque creo que yo he aprendido, ¿sí? O sea, es que mi terapia me ha servido. Yo hice la tarea. Obvio, no todo el mundo tiene la misma forma de querer, nosotros nos enfocamos muy en lo que nosotros queremos, a como nosotros queremos, obviamente. Este proceso de aprender que los otros tienen formas diferentes de querer es importante, pero ese conformarnos con lo mínimo, no. Ese conformarnos como con lo mínimo, con lo que hay ahí, yo creo que ese es el punto, ¿sí? Finalmente, no es que yo le tenga que decir y tú tienes que hacer y tú tienes que darme y tú tienes que invitarme y tú tienes, porque uno, yo sí no nací pa' semilla, o sea, la mujer que pide la hamburguesa triple, no soy, no, qué pena, pues habrá otras que sí, yo no, ¿sí? Yo soy más de te invito a no sé qué, que tengo que cambiarlo porque eso ya mucho es pendejada, pero... Me voy hasta el sur por ti. Digamos, sí, muchas cosas, pero cuando uno pone la balanza, que la balanza nunca debería estar... pues debería haber momentos donde está así, pero pues si siempre está así, pues ya es un símbolo de que no, porque pues yo puedo aceptar que tú des en la medida que depende de tu genio, de lo que te pase, de tus condiciones, de tu historia de vida, de cómo tú sabes querer, pero ya que tú te sientes a que yo lo haga todo y que lo único que te toque sea decidir si vamos o no vamos, no, marica, que ni eso hagas. No, o sea, yo ya siento que no. Tercera, ¿pondrías más? Cerramos por hoy. Yo una tercera. No, pues una tercera es como ya empiezan las faltas de respeto. Creo que uno a veces también por amor, así hayan faltas de respeto, uno como que no voy a mirar para allá. Por mi paz mental. Si fingimos que no pasa. Sí, exacto. Entonces yo creo que no, en la primera falta de respeto es mejor o hablarlo y pasa tal cosa o mejor irse. O yo siento que también, o sea, y creo que ahí va también el respeto, y es cuando esa persona empieza a hablar con otros, cuando empieza ya a extender vínculos, digamos en el tema de los casi algo, que el límite es muy difuso, porque al finalmente tú nunca eres nada, entonces tú no puedes exigir nada, tú no estás en condición de nada. Que los celos se los come, mija. Es que, a ver, pero cuando esa persona sigue estando disponible para conocer gente,
para abrirse al mundo, para tener conversaciones, sean para algo o no sean para algo, sí, deben a salir, parchemos, o sea, está en modo, quiero seguir conociendo, nada, maleta y chao, corra, Ok. huya. Pero Es pues que- también depende Pero de lo que digan, o sea, uno se habla desde el principio tú qué quieres. Ahí depende de los acuerdos. Totalmente. Exacto. Si Pero es los que- acuerdos son invisibles, ¿por qué exigir algo que solo tú misma estás? Pero si tú Hablando. dijiste el límite y no pasa, o sea, digamos, yo soy alguien que siempre dice lo Si lo siguiente, dijiste, ya hay un acuerdo. no, claro, Exacto. o sea, yo soy de las cero mentiras, o sea, me parece que las mentiras, o sea, no, o sea, ya estamos en edad de que tú puedes decir, parce, yo no te quiero, Ok. no, o me estoy parchando a alguien, Y bueno. lo dijimos la vez pasada y pues se va y ya, listo, chao. El tema y yo siempre se lo digo a las personas, es el día que usted tenga que decidir entre otra persona y yo, decida por la otra persona. Ok. Por favor. Porque es mejor que me extrañe a mí estando con otra que esté conmigo y esté extrañando a la otra. No mentiras. Ok. Porque yo siento que cuando tú tienes la duda de si esa otra persona, no quiero que me quieran a medias. Absoluta. Y eso lo tengo completamente. Y creo que es como el tema que a Zulma le quedó de su matrimonio. O sea, no. Yo no me voy a permitir que alguien dude si soy yo. Pero cuando el cariño se convierte en una necesidad que no me había dado cuenta, ¿cómo hago para que no sea medias? No sé si me hice entender. No, ahí sí no. Está Paila. perfecto. Está Es- perfecto. hasta ahora. Por ejemplo, me enseñaron de niño que el cariño era recibir algo y ya está. Pero si también la persona con la que salgo no sabe entregarme ese algo, como sé que realmente me está queriendo, a la final termina siendo un poco esa necesidad de niño, de ese cariño que le demostraron adentro, que ya de adulto lo pude romantizar bajo las creencias y dije, no, eso no es cariño, pero a la final está siendo ese niño buscando ese cariño a medias. Pero es que ahí es donde está la forma de querer de los otros, ¿no? O sea, Ok. como también entender, bueno, mi lenguaje del amor es este lenguaje Ya del iba. amor, Ajá. pero cuesta un montón. Pero además porque es difuso. Mira que en el podcast anterior lo hablábamos con Majo y creo que un poco a la reflexión de mi historia es, vean, parce, o sea, listo, el lenguaje del amor de esta persona eran los actos, Ok. las acciones. Yo soy más de palabras, de acciones, o sea, yo combino, yo soy un buen remix. Salió DJ esta noche. Creo que estamos muy cansados. Pero cuando esas acciones son, uno dice, hace, ¿sí? O sea, acciones, chévere. Ok. Pero no se va ya después a analizar y bueno, la acción era que nos veíamos, se venía hasta mi casa, ¿quién proponía que viniera? Yo. Entonces ya la acción queda un poco como, si yo no le digo que venga, no, bien. Ok. Pero adicional a eso, cuando además de las acciones con las palabras me dice como, uy, no, es que yo la quiero harto, ¿puedo llamarla a usted? Pues, o sea, creo que ahí ya se rompe todo, o sea, Ok. porque finalmente uno debe compensar pues las acciones con las palabras. Entonces el cuarto sería entender cómo es la forma de amor que quiero que me den y si esa persona no me la brinda sería irme. Total. Ok. ¿Pondrían quinto o las 4 básicas para ustedes? Las 4 básicas. ¿Quieres ¿Quieres salir agregar corriendo? una, tía? Es que yo creo que una quinta sería o sea, esas expectativas que uno armó, porque Ok. además empezar a sopesar, como pues yo hablo, pues pucha, hoy estoy mera balanza, pero empezar a medir hasta qué punto la persona si fue lo que esperábamos o realmente nosotros inflamos una ilusión completa y acá voy al punto de, parce, cuando a ti alguien te dice es que tú das mucho, demasiado y esperas mucho de la gente,
y la gente a veces no te va a dar lo que tú entregas. Entonces, pucha, sí, a veces vivimos en las expectativas. Nos cuesta un poquito entender la realidad. Cuando entendemos la realidad, pues nada, ya uno se pone la maletica y se va. Pero esas expectativas no se aclararían con el diálogo, porque volveríamos a los acuerdos, por ejemplo, en los casi algo. Si, no sé, venía por ti a X hora sin que se lo pidieras, tú haces la expectativa de que lo va a seguir haciendo, pero el acuerdo es listo, nos vemos en tal punto. Entonces ahí sería una inferencia tuya, no sería un acuerdo real. Es como aclarar esas expectativas y volvemos casi a la mitad de la conversación y es listo, si voy a pedir ayuda necesito diálogo, necesito saber hacerlo. Igual, como voy a pedir aclarar esas expectativas y cómo entraría en ese diálogo incómodo con el vínculo que quiero formar, porque también sería terminar huyendo por miedo. Sí, nos está matando. yo sí salí corriendo por miedo. Pero Bueno, es que gracias. pues que las heridas marcan mucho y el miedo es una banderita y una cosita roja y una vaina que está ahí, entonces tú dices, no, sí, parece este man ha hecho esto por mí, no, bien, vamos bien. Y el miedo, ¿qué tal que no? Pero pues parce, si usted no le hubiera dicho, no, pero pues qué día no se acuerda que si usted no llamó, él no le escribió, pero no se acuerda que día no le respondió, o sea, entonces como que es una lucha interna también con uno y a veces es difícil conversar. O sea, yo lo digo, yo soy alguien que habla mucho, habla hasta por los codos, tengo un podcast además, pero creo que conversar, hablar, sincerarse, es de las cosas más difíciles. Okay. Además porque me cuesta escuchar. Y me cuesta escuchar porque mi miedo es más grande, me sobrepasa. ¿Sí? Y entonces para mí la ansiedad es una alerta que está ahí, ya, pero váyase, que es un poco majo, 3 meses y entre menos yo sienta mejor, porque menos tengo que lidiar, ¿sí? Para mí era 1 año, marica, usted ya siente mucho, ¿qué va a hacer? No, pucha, 1 año y 1 mes, de verdad, era mi cerebro diciéndome, 1 año y 1 mes, no, pues si no yo acá, no, ya la llevó el burro, ¿sí? Además yo estuve así 7 años antes de tomar la decisión de separarme, con esa alarma de, si no fue hoy, no fue mañana, otra vez no, pero se la repitió, y usted se piensa quedar ahí, no, marica, ya otra vez se fue a emborracharse, sí, y mi cerebro ahí, y siento que estuve en este mismo punto y pues es que creo, y hay muchas frases que lo dicen en Instagram y demás, y es como, pues parce, a mí sí que me han enseñado a irme, más que a quedarme, siento que mi sistema nervioso le cuesta estar tranquilo, entonces esas conversaciones es como Zulma hablando, poco escuchando, y creo que ahí es donde pues es difícil el vínculo. Pero si te das cuenta, ahí también entramos en algo que dijiste, como ya estamos adultos, nos responsabilizamos de una conversación en la cual me dicen vete, pues me voy, porque no aguantarse una conversación donde llego a mediar esos acuerdos. O sea, mejor dicho, porque para ese vete estoy más resignificado y más preparado que para decir como listo, estoy dispuesto a negociar esto y esto me incomoda. Porque además tenemos como ese sonido social de la mujer no se aguanta, tú te vas a la primera, o sea, tú no te quedas, si era un poco lo que hablábamos con Majo, si en los 3 meses el man no se decidió por ti, y entonces tú luchas contra todo eso, o sea, literalmente uno en el fondo dice, no, créele a este ser humano, créele a la persona, no importa que sea 1 año, no, 1 año, 1 mes, no, sí, sigue insistiendo, ve, hay potencial, el tema va despacio, pero pues a veces despacio también es bien, pero creo que socialmente sí nos marcan mucho. Okay. Nos marcan mucho porque tú lees todo el tiempo de tú tienes que, o sea, marica, un casi algo, no, si tú te quedas y literal, o sea, yo hablo de Instagram y es como, ¿ustedes cómo saben tanto de mí? Pero finalmente uno se cree ese discurso. Okay. Y además, porque lo más fácil, porque huir es me fui, ya lloré, listo, ya no pasó nada, no siento nada, no estoy en riesgo, no tengo ataques de ansiedad, porque además en mi caso particular creo que a lo que más le tengo pánico es a volverme a levantar o despertarme a las 12 de la noche con un ataque de ansiedad. Okay. El miedo, y además el miedo es tan grande que a veces me da miedo dormirme
porque pues me duerme, me da un ataque de ansiedad, ¿sí? Entonces yo lucho mucho con eso, yo no quiero que nadie me vuelva a quitar la paz, entonces prefiero ir. Las conversaciones incómodas son importantes, yo sé y soy consciente de eso, las tengo, pero también a veces no, o sea, los acuerdos no son fáciles, las conversaciones difíciles son realmente difíciles, Sí. y pues uno a veces además tiene la duda, y creo que a mí me pasó particularmente, yo nunca supe si la otra persona sí quería o no, nunca fue claro para mí, entonces para mí fue más fácil ponerme a salvo. Ok, es válido. Es válido ponerse a salvo porque a la final es terminar escuchando la necesidad propia y adaptativa, más teniendo en cuenta la historia de vida que nos mencionas, y es, me costó mucho volverme a parar, no quiero volver allá. ¿Añadirías algo más o tú ya te cierras por hoy? No, sí, voy a añadir algo. Yo no huyo esos 3 meses, bueno, porque van a decir como... No, lo que pasa es que después más o menos de esos 3-4 meses, yo pregunto como, ¿tú y yo qué somos? Mi mejor pregunta, o sea, ¿estamos como en el mismo feeling o no? Y pues ahí sé si vamos bien o si no, pues ya, cada quien por su lado. Muy rico y todo. Pero Pero chao. a edades adultas es más difícil hacer esa pregunta, porque, ay no, marica, me está presionando, entonces uno no quiere presionar un vínculo. Además que también entran en las mujeres, más que todo se ha evidenciado terrores como el hecho de Venga, que no. te está echando el agua encima, ya tienes 40, ya tienes 30. Hay estudios que también demuestran que a mayor edad pues termina siendo un poco más difícil el hecho de encontrar una pareja estable, entonces se generan miedos, que a la final ver esos miedos o esas sombras termina siendo complejo. No, Dios mío, acabemos esto que yo voy a llorar ahora sí, no, Dios Yo no mío. quiero más, por favor. Pues nada, creo que esto es lo que busca, esto es mucha parla. Alejandro, muchas gracias por estar acá. No te queremos más, gracias. Y pues nada, nosotros hablamos de nuestras experiencias personales porque consideramos que hablar es urgente, y hablar en un mundo que tiembla, en un mundo que se mueve, en unas emociones que no paran, yo creo que es la labor y el aporte más importante que podemos darle al mundo desde acá, desde Esto es Mucha Parla, bajo las redes sociales. Y Recuerden el cierre. seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, Esto es Mucha Parla, en TikTok, Esto es Mucha Parla _. También nos puede seguir en nuestros perfiles personales, Zulma Juliet y La Majo Rincón. Y nada, muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo episodio de Esto es Mucha Parla. ¡Chao!